¿Cómo están todos? Pues traigo una colección de fotografías, Ciudad de México. Ya verán qué buenas que están. Como por ejemplo la que está ahí de muestra. Si se fijan allá al fondo podemos ver el Monumento a la Revolución en construcción. Ahora tenemos el Panteón del Tepeyac, visto desde lo alto del cerro de Zacahuitzco, Ciudad de México, y es 1945. Muy interesante fotografía. Todo esto quedó bardeado y se construyó un hospital de urgencias y la parada de los auditorios y la avenida Cantera. Se preguntarán ustedes dónde está el panteón, ya que lo que vemos puede ser una peregrinación al Tepeyac. Bueno, el panteón se encuentra arriba del cerro del Tepeyac y ahí están las tumbas de grandes personajes. Bueno, pues ahí tienen el Palacio Nacional con sus 2 pisos. Vista desde la Plaza del Seminario, hoy Plaza Manuel Gamio, se aprecia el monumento ipsográfico en honor a Enrico Martínez, obra del arquitecto Miguel Noreña, y esto es Ciudad de México en 1915. Personas en el cerrito de Tepetzinco. Del Peñón de Baños al horizonte se aprecia la Ciudad de México y es 1904. Originalmente lo que son Balbuena, Moctezuma, parte de la hacienda del Peñón de los Baños, conocido como el pueblo del Peñón de los Baños. En 1904 no existían las colonias. Solo pueblo, Peñón de los Baños y San Juan de Aragón, la cual pertenecía a Iztapalapa. Por cierto, no sé si sepan, pero ahí como dato curioso, creo que en este peñón es donde se supone que el águila se posó en un nopal devorando una serpiente. Narciso Valenzuela. De niño, con mis amigos de la colonia Moctezuma, segunda sección, subíamos al cerro Peñón de los Baños por el lado más difícil. Estando en una pequeña cueva de ahí, veíamos la llegada de los aviones y salida. En esa época fueron de 2 y 4 motores. Posterior, en el año 1957, llegó el primer avión de propulsión a chorro. La colonia Pensador Mexicano está atrás, donde hay un panteón, y del otro lado es el Peñón de los Baños. Ahí al fondo la Ciudad de México, muy apenas se nota. Vista de las calles Bruselas y Liverpool de la colonia Juárez, donde apreciamos la arquitectura europea que predominaba en dicha colonia. La casona que se observa en la fotografía actualmente no existe. En su lugar se encuentra un edificio de departamentos en la Ciudad de México 1911. No fue sino hasta 1898 que la colonia se inauguró oficialmente.
aunque para este momento la colonia solo contaba con la traza de sus calles y la lotificación de los terrenos, y con solo algunos de estos construidos para 1904, se iniciaron los trabajos que llevarían a su urbanización definitiva, realizados por la empresa Mexico City Improvement Company, llamada luego de Chapultepec Land Improvement Company. Los empresarios estadounidenses que realizaron la obra la llamaron inicialmente Colonia Americana. El 21 de marzo de 1906, aniversario del nacimiento de Benito Juárez, el gobierno de la ciudad resolvió denominarla oficialmente como Colonia Juárez. Al ser originalmente destinada para las familias de la clase alta de la Ciudad de México, la lotificación fue creada de tal manera que las casas tuvieran el tamaño de todo el lote, pudiéndose construir enormes mansiones de estilo francés. Fue por esta misma razón que durante el auge urbanístico de esta colonia se decidió dotarla de toda la infraestructura básica. Vista de la Villa de Guadalupe y el templo expiatorio a Cristo Rey en el año 1920. En esta postal es posible notar que en aquel tiempo aún sobrevivían algunos cuerpos de agua que cubrieron parte del antiguo lago de Texcoco, además de una panorámica de la Sierra de Guadalupe. Lo que nos perdimos de México, lo que disfrutaron los abuelos. Esto es 1920. Laguna en donde actualmente está la avenida Robles Domínguez, a un lado la colonia Vallejo. Estos lagos, más bien estos charcos, eran foco de infecciones llenos de moscos y otros bichos, de ahí se producían. Y al fondo se alcanza a ver el cerrito del Tepeyac. Paseo de la Reforma, Río Rin, Colonia Cuauhtémoc, en la ciudad, década de los años 30, México, ciudad. Representación de la Catedral Metropolitana y la Plaza Mayor de la Ciudad de México con perspectiva isométrica desde la entrada de Plateros. Este óleo sobre tela muestra el atardecer en el Zócalo y en él se observan un grupo de militares, 2 carruajes, hombres a pie y otros llevando su mercancía en aparente calma. El artista Pedro Gualdi animó sus obras, introduciendo en ellas figuras típicas de los habitantes que deambulaban por las calles, como se muestra en la pintura, que presenta firma del autor, elaborada en 1850. En la pintura de la calle Plateros está al lado izquierdo, al lado de los portales. Lo que se describe como Plateros es lo que hoy en día llamamos Madero. Esto parece más bien una perspectiva desde el Palacio, una vista del Pino Suárez o Palacio Nacional. Bueno, la vista desde la catedral hacia los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, cerca del 1900. Al frente está el Palacio Nacional. También destaca el volcán Tetlalmanche y la Sierra de Santa Catarina, Ciudad de México en el tiempo.
Bueno, una fotografía por ahí rápida de Pedro Infante en 1950 durante sus prácticas de manejo y control de las motocicletas Harley Davidson, propiedad de la Policía del Tránsito de la Ciudad de México, para filmar la película A Toda Máquina. ¿Y qué te ha dado esa mujer? Ahora la Alameda de Santa María la Ribera, vista desde la esquina de Salvador Díaz Mirón y Jaime Torres Bodet, antes llamadas Los Flores y Cipres. Hacia 1920, a la izquierda hay un sitio de transporte público y en el fondo está el kiosco Morisco, inaugurado en el lugar en 1910. Quería ver si se podían descifrar las letras. No, es imposible. Patios del ferrocarril en Onoalco, Tlatelolco, 1950. Esta foto refleja un pasado que formó parte de la ciudad, el de los ferrocarriles, que en su momento unieron muchos puntos del país. Viene el paso de los años y otra época de la que poco se recuerda, incluyendo las historias que se tejieron en el traqueteo de las ruedas del ferrocarril. Una foto tan interesante, la glorieta de Peralvillo con sus conexiones de la calzada de Guadalupe a la derecha, enseguida las calzadas de los Misterios y la de la Ronda arriba al centro, la avenida Peralvillo a la izquierda, Gorostiza y Canal del Norte abajo, la colonia ex Hipódromo de Peralvillo arriba a la derecha, la Fundidora, la Consolidada y parte de los patios de Nonoalco a la izquierda, una fracción de la colonia Morelos Tepito, una escena callejera frente a la Gran Fonda y Pulquería La Alegría. Este establecimiento se encontraba en la esquina de las calles Roldán y Manzanares en el barrio de La Merced, Ciudad de México, 1904. No había notado esas pinturas o murales. Solo haciendo el acercamiento se notó más. Gran Fonda. ¿Qué vende esa mujer? Como repollos, coliflores. Aquí en la mesa no alcanzo a distinguir qué. El Canal de la Viga, inicios del siglo XX. Este cauce era una importante vía de acceso para los productos que abastecían los mercados de la capital y los pueblos cercanos, y actualmente es la calzada de la Viga.
Canal de la Viga, principios del siglo XX. La Judía, Juan Bautista. ¿De qué será esa casa? Avenida Cuauhtémoc. Bueno, pero esta foto es de Ciudad de México, el castillo de Chapultepec y sus inmediaciones alrededor del año 1890. Escogido por Hernán Cortés el lugar para construir su castillo, dice Salvador. Fue un virrey del siglo XVIII, 200 años después de Cortés, dice Osiam. Linda imagen, ahora llega una persona humilde de bajos recursos y lo humillan y hasta lo quieren meter a la cárcel solo por su apariencia y no saberse de vender. Más bien era no saberse defender y sin saber que ellos son los principales fundadores. La foto es de 1876 o 77 porque no está la que actualmente conocemos como recámara de Porfirio Díaz. Allí todavía no se ve alto el cerro, se ve plano. Sorprendente dónde están los señores. ¿Es por la entrada principal o por la del metro? Dice por ahí Guillermo, en esa época no había cámara. 1890. Ay. La primer cámara en México, ¿cuándo fue? ¿Cuándo llegó? Fotográfica. En México. La primera cámara fotográfica se utilizó en México y fue daguerrotipo traído por el grabador francés Jean-Prelier Dudoil en 1839. Así que sí que había cámara. De hecho, por ahí presenté algunas tomadas por un fotógrafo que venía con Maximiliano de Habsburgo. Mujeres pasean en automóvil en la colonia Condesa. Al parecer compran fruta a una vendedora. Se aprecia la fuente de la plaza Popocatépetl, años 20, Ciudad de México. ¿Cómo sería en la actualidad este lugar? La colonia Condesa en su momento fue un lugar nice de la ciudad. Panorámica de la colonia San Rafael en 1934, Ciudad de México. Plaza del Empedradillo y Zócalo Capitalino, Ciudad de México. Una fotografía de los primeros años del siglo XX para apreciar el tráfico en las inmediaciones de la Plaza del Empedradillo a un costado de la Catedral Metropolitana. Hay varios detalles que han cambiado poco hasta nuestros días. En primer plano está un sitio de taxis de la época. A la derecha va pasando un tranvía del servicio municipal repleto de trabajadores. Y casi al centro de la imagen otros realizan obras de reparación en la calle. A la derecha se ve el edificio del Monte de Piedad y al fondo el antiguo palacio del ayuntamiento.
El Cerrito del Tepeyac. Hace rato lo veíamos en una imagen desde mucho más lejos. 1900. Vista de la avenida Insurgentes en el año 1953, en su tramo norte, cuando tenía poco tiempo de haberse realizado las obras de ampliación de esta vialidad. La imagen de esta postal en la actualidad es considerablemente diferente. Tan solo en el centro de la avenida actualmente corre la línea 3 del metro y el Metrobús. Foto en dirección sur. Pavimento sin baches. Al parecer puede ser tomada desde el Monumento a la Raza. Los cerros al fondo son la salida hacia la carretera a Pachuca. Esta parte de la avenida Insurgentes Norte también era conocida como Carretera México-Laredo.